Muy buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo Bien. les va? Bárbaro. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Estos son días en donde hasta último momento está todo el mundo chequeando el celular, ¿no? Estamos revisando el perfil. Reperfilando. Exacto. ¿Esto se llamaría recalculando más que Pero es que es una palabra Se de le la podría- construcción, el perfil de la construcción, ¿no? Sí que hizo. El per- Reperfilar. reperfilar? Claro, el Es una perfil manera de la obra de construcción, digo yo. Yo hoy le Digo contaba, que- le contaba. que Ha metido el bocadillo, ya te dejo. Se le ha venido el Sí. techo abajo. Fue A ver, Emanuel Álvarez Agís, que es el primero que yo registro. No. Fue un economista cordobés que estudió en La Plata, Alvarado creo que... El que propuso el término. Y que está decimos. trabajando, que trabajó para el Banco Mundial, está trabajando para un fondo de inversión. Ya te voy a decir el apellido. Es un pibe de 40 años. Ya te... Está bien, estamos hablando de reperfilar, que es Reperfilamiento. el reperfilamiento de la deuda, que es una de las últimas noticias de estas horas. Claro, yo hoy le contaba a los chicos, si vos pones reperfilar en Google, está bueno, digamos, de que lo hagas, automáticamente te dice, quisiste decir megacanje, bomba neutrónica. O reestructuración. Mejor directamente no lo hagamos, digamos. Pero es así, lo ponés en Google, háganlo en su casa, es triste. Mirá que ahora nos van a llegar. Mira, lo puse, no lo encontré. Lo Estamos hablando de. Lo acaba claro. de decir un economista que acaba de disertar en Ciencia Económica, Agustín Echevarne, de la Fundación Sí. Libertad y Progreso, acaba de decir que reperfilar es un pequeño megacanje. Un pequeño megacanje. En realidad megacanje fue una estafa porque el condicionante que el Congreso le da la potestad al Poder Ejecutivo de renegociar un crédito es que cumpla 2 de 3 condiciones: Sí. alargar plazo, bajar tasa o hacer quita de monto. Y en realidad el megacanje alargó un poquito la tasa, pero aumentó monstruosamente aumentó el plazo Sí. y aumentó monstruosamente la tasa de gente que ya sabía que no iba a cobrar el megacanje. Sí. Digamos, esos bonos. Pero Entonces, ahora, me da la impresión a mí, o las reuniones que tuvieron el sábado los enviados del FMI con varios representantes, con economistas del Gobierno Nacional y con representantes económicos también del Frente de Todos y demás, fue bastante más importante a lo mejor de lo que uno piensa para lo que empezó a pasar hasta el día de hoy. Porque ahí se definieron algunas cosas. Vinieron a buscar definiciones. ¿Qué es lo que vinieron a buscar en esa Vienen a reunión? buscar las certezas de si extienden o no el último tramo de los 5.400 millones de dólares, Sí. que deberían hacerlo ahora a mediados de septiembre. En realidad lo que vinieron a buscar es la confirmación de Alberto Fernández que deberían dárselo. Como no lo hizo Alberto Fernández, ¿La confirmación de qué, Gustavo? Perdón. ¿por qué? Porque, a ver, técnicamente ese tramo debe entregárselo porque para entregárselo debería haber cumplido las metas al mes de julio. Claro. Como efectivamente al mes de julio el gobierno cumplió las metas, en otro contexto político se le hubiese dado sin problema, como se lo dio los tramos anteriores. Sí. Pero al aparecer la política como una variable clave y al no encontrar un consenso, el FMI en realidad lo que vino a buscar es el aval de Alberto Fernández para extender y que después no diga Alberto Fernández, bueno, lo que terminó diciendo y generó... A ver. No solamente, digamos, porque, a ver, es una buena forma de contarlo también. Es como ¿no? un lugar muy protagónico de Fernández. Claro, dicho porque es una así. buena forma de contarlo. Es como que vos decís, a ver, yo soy un cirujano, digamos, yo trabajo de cirujano. Estaba operando un tipo, digamos, un cirujano, Macri, operando al tipo, se murió. Perfecto. Se me murió, bueno, qué sé yo, entra en turno el otro cirujano. Sí. Vení, cerralo vos y firmamos juntos. No, flaco, se te murió a vos, ¿me entendés? Todas las cosas que están sucediendo todos los días indican la cierta culpabilidad o lo de hoy ya fue directamente abierto. Es decir, todos firmemos esta deuda a futuro que ni siquiera te preguntamos cómo la íbamos a tomar. Claro. Ahora directamente al Congreso completo. Entonces, Pero- es decir, siempre es convidarte a vos en todo momento el horror. Entonces, decir, no, claro. Hay A una ver, secuencia cortito que hay así, que, vamos al disparador cortito y- te lo hago. sí. Hay una secuencia que hay que tener en cuenta. El resultado de las elecciones, la respuesta de los mercados, las conversaciones entre Fernández y Macri Sí. y luego ese interín donde supuestamente Fernández tenía que formar parte de lo que era esta quietud y esta calma. Ahí lo que se rompió me parece que es un tactiqueo. Es decir, yo me inclino por la cuestión táctica, derivada
de la marcha del sábado, Sí, totalmente. del comunicado del lunes Totalmente. y de la nueva configuración, Bien. que no, la papa caliente es de ustedes, que A eso ver, fue bueno, lo que... No, ahora también sí, de la Mariano, ahí aparición, volvemos. de la Minutito. aparición de Cristina, que y agregarle al dato ese Ya. el fallo adverso de la justicia por la causa de Bueno, vialidad. a ver, Gustavo, déjame presentar el informe porque de esto estamos hablando. Es un momento muy particular en donde evidentemente Utilidad de juicio, Flaco. la economía y la política están continuidad de yendo de la mano, pero sobre una especie de cornisa. Está todo muy volátil. Mirá el informe. Ahora debatimos. Entre ayer y hoy, el riesgo país se disparó por encima de los 2.000 puntos, el valor más alto de los últimos 14 años, y la tensión en el seno del gobierno no tardó en hacerse sentir. La suba de este índice se dio junto a un desplome generalizado del mercado financiero argentino en el mundo. Todos apuntan a los informes que elevaron al Fondo Monetario Internacional los enviados de este organismo, que el sábado mantuvieron reuniones con representantes económicos del gobierno y los demás candidatos a presidentes. Hoy, el candidato a vicepresidente de Macri, Miguel Ángel Pichetto, sostuvo en una entrevista radial que economistas de Alberto Fernández son los responsables de haber sembrado el pánico a los enviados del FMI y de haber tratado de frenar el último desembolso del acuerdo. Ha habido actores muy cercanos a Alberto Fernández que le han aconsejado al fondo no hacer el desembolso, cuando este desembolso estaba programado. Si bien diferentes analistas aseguran que frente a la volatilidad por la que atraviesa la economía argentina hoy, una declaración puede provocar movimientos bruscos. ¿Qué se espera entonces que pueda suceder en el tramo final de la campaña rumbo a octubre, donde los discursos y definiciones se endurecen? Y en este marco, el fantasma de un posible adelantamiento de elecciones debe ser aclarado cada tanto por voceros del gobierno nacional. La visión de ella es muy clara, ninguna colaboración con el gobierno ni ningún diálogo. Me parece que la postura de ella es una postura de dejar que si todo se puede incendiar más es mucho mejor para el proceso político del Frente con Todo. De los llamados, acercamientos y conversaciones en buenos términos a una etapa más dura. Hoy, en el ventilador, política y economía sobre la cornisa. Bueno, a ver, para los que entendemos un poco de política, como yo, por ejemplo, hago una pregunta. ¿Con qué excusa, digamos, el FMI podría no dar este último desembolso si el gobierno cumplió con esa meta que le permitía que lo dé, para entenderlo? Es que todo va a depender a mí, en mi humilde opinión, de cuál es la actitud que tome el Alberto Fernández. Porque él tampoco le conviene un gobierno incendiado, tampoco le conviene una crisis como 2001. Lo que está buscando el FMI, yo creo que primero, tiene una cuestión de acefalía. Hoy el FMI, después de la salida de Christine Lagarde, no tiene quien lo dirija. Generó el mayor endeudamiento de su patrimonio en un solo país, es decir, puso mucho en una sola canasta. Claro. Por lo cual también tiene una crítica de los socios, porque el FMI es un organismo multilateral que tiene muchos socios que le piden. Y por último, la aparición de Trump, la desaparición de Trump. Trump, que apoyó a este gobierno durante mucho tiempo, hoy no emitió opinión. Entonces, no encuentra respaldo político el FMI para entender esto. Hay una cuestión. Están muy complicados. Pregunta Dana, perdón, porque se levantó la mano. Cortita ahí. Yo no entiendo por qué, yo sé que hay mucha inestabilidad. Una palabra que dice Fernández y estalla todo. Si vos decís que a él no le conviene un país incendiado, ¿para qué le dice lo que dice? Bueno, por eso dijo hoy que su aporte va a ser no hablar más. Porque en realidad, ante tanta inestabilidad... Pero tampoco es lógico. Pero no es así, loco. Muchachos, no es así. Sí, Mariano, que tenía... Venimos de que 15 días atrás vimos que en Moody's calificaba a Argentina como la economía más frágil del planeta por todo esto que vemos. Porque vive del respirador del crédito internacional de la timba para mantener la timba financiera, que es lo que lo mantiene en movimiento. Entonces, tenemos una situación de extrema fragilidad. Lo dijo Alberto Fernández cuando vino acá. No es que yo tenga la palabra mágica, sino que está todo tan frágil y agarrado con alfileres que cualquier cosa hacen un mundo. Quiero decir algo, Lalo. No hay dudas hoy de que fue una dejada de
de devaluación a partir del lunes. Habían quedado de acuerdo en que iban a pacificar las aguas, pero sale el gobierno a promover una marcha donde tratan de venimos en defensa de la República y la democracia, en contra de los chorros, que esto, que el otro, criminalizando a la oposición, está bien, pero al FMI esa marcha, por a un ejemplo, partido político. Y por el otro lado, el gobierno lo llama Alberto Fernández a la mañana, salió en varios diarios financieros, diciéndole, pedile la guita. Cuando te juntes con el FMI, Pedile decirle que me den la Decirle que la plata. necesitamos. Bueno, ¿Y qué es lo que viene diciendo? No, pero es que viene diciendo exactamente lo contrario. Muchachos, este esquema de tener el tanque de combustible roto y seguir echándole nafta es un espanto, porque la nafta la vamos a tener que pagar entre todos. Respecto de eso, me parece, y en función de lo que planteaba Ana, me parece tremendo que todo esto de lo que estamos entendiendo poco y nada, hubo un día de la política, un día de la democracia, fue el 11 de agosto. Y ese día quien tuvo el voto mayoritario es Alberto Fernández, con un programa de gobierno, no con cualquier discurso. O sea, la gente votó de una manera, no votó a Mauricio Macri, votó a Alberto Fernández. Votó para que no siguiera la senda financiera. No hay un programa, Votó para que no siguiera la senda financiera. Hay algunas ideas, algunas nociones, pero vos tenés... Está bien, asumí entonces que la democracia es un cuento en este país. De hecho lo es. ¿De cuánto hace que vos ves un partido que gana con un programa? Lo que están reclamando a Fernández, me parece, lo que están reclamando es que no haga campaña. Todavía no empezó la campaña, como vos dijiste. Que no haga campaña, que no hable, que no, entonces, que no se las cosas no deben parezca estar, a sí mismo. Claro, las cosas no deben estar muy bien para que, en el caso de que sea así, digo, en el caso de que efectivamente sea que Fernández habla y la economía se viene abajo, algo no están haciendo bien. Digo, algún atisbo de autocrítica vamos a escuchar en estos días que quedan, por ejemplo. Un gobierno que, vos lo presentaste, decías, está en la cornisa la política y la economía. La economía ya sabemos. Ahora, como cualquier gobierno tiene lo que un historiador norteamericano llamaría las ficciones orientadoras, Nicolás Zungay, ¿no? Ficciones orientadoras son esas mentiras, mentiras buenas, piadosas, si se quiere, detrás de la cual vos generás una acción. Bueno, se le han caído todas, porque estos son los abanderados de la seguridad jurídica, los mismos que hoy llaman a decir, vamos a ver si vamos a pagar, y los otros, digamos, ¿cómo es la comisión que viene? Llega a Estados Unidos para analizar lo que va a hacer. Bueno, si hay una marcha que reclamó institucionalidad y república, que reclame que no se puede estar en esta situación. Porque además cada gesto, cada medida, Cristina dice tal cosa, Alberto dice tal otra, Macri parece que... Pero Cristina no dijo nada encima. Aparte, es mentira. O sea, es espantoso que acá, en este programa, estemos repitiendo mentiras que sistemáticamente se reparten a nivel nacional. ¿Nos podés iluminar un ratito? Sí, por eso ahora te ilumino. Repetir mentiras, pero sistemáticamente. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, a ver, la primera gran corrida que teóricamente el impacto fue porque, culpa de nosotros, los argentinos votamos no a Mauricio Macri, la generó Mauricio Macri, obligatoriamente, diciéndole al Banco Central no intervenir durante las primeras 7 horas. Y ¿De quién fue la culpa el otro día? Pará un poquito. ¿De quién fue la culpa del otro día? De Alberto Fernández. Dejémonos de decir idioteces. Y de la gente. Entonces no digamos más idioteces. La culpa no es de Fernández. La culpa es de un tipo que conduce este país hace mucho tiempo, que hoy se le ocurrió decir, y ahora no lo hablo más por teléfono. ¿Viste? Es un tipo que hizo, no tiene ni siquiera la dignidad de pasar estos últimos tiempos políticos que por suerte vamos a sufrir los argentinos, no en medio de una campaña, sino tratando de resolver el problema. Es un tipo que tomó la determinación de darle 5.000 pesos no bonificables, digamos, a la gente y todo lo demás, de negárselo a los docentes, de negárselo a los jubilados, pero se lo pagó a él. Extiéndase la suma fija remunerativa no bonificable a todo el personal designado en el marco del artículo 10, Marco Regulatorio de Empleo Público Nacional. Esos son él y todos los funcionarios. O sea, las 5 lucas que van a cobrar teóricamente del Estado lo cobra Macri y sus amigos. ¿Es el problema de la Argentina hoy? Es una vergüenza. A ver, un minuto, porque más allá de que es cierto, yo no me parece que sea interesante, obviamente, discutir de culpas ni nada de eso, menos a esta altura. Pero sí intentar descifrar si es verdad que tenemos una economía en este momento tan volátil que una declaración puede hacer que pase estas cosas con los mercados. Claro, mintieron el viernes antes de las elecciones, hubo indicadores. Yo creo que es tan frágil como eso. Pero fíjate que el gobierno dice barbaridades. Lilita Carrió
dice que el narcotráfico hizo fraude en todo el conurbano norte. Ahí me das un pie porque en un ratito... Y eso no movió. Mariano, en un ratito vamos a tener declaraciones... No es tomada en serio. De Lilita Carrió cuando estuvo en Santa Fe. Pero el ministro de Hacienda... Minuto. Vamos de a poco porque si no es mucha información y queda acá y no la logramos pasar. Lilita Carrió estuvo en Santa Fe y ya vamos a pasar esas declaraciones también porque viene de la mano de lo que dice Mariano. Y el Fondo Monetario viene acá básicamente a decir, che, esto vos me vas a seguir pagando alguna vez, ¿no es cierto? Sí, bueno, perfecto. Cortito, Lalo. Estamos todos tranquilos, no hay ningún problema. Vamos de a poco. Hay una hora Lalo. todavía de programa. Pero cortito. A ver. Tanto La cuestión del lunes fue que lo apretaron a Alberto Fernández para... El FMI le dijo, decí que vas a pagar todo según lo que tenemos firmado con Mauricio Macri o te hacemos responsable de que se caiga el acuerdo. Pero bueno, sí, Esa está bien, fue. le pueden haber dicho Fue eso. extorsión. No es Eso serio, fue una digamos. extorsión. No es serio y son especulaciones. A ver, minuto, Sergio, sí. Bueno, la extorsión no es una novedad, digamos. No, por eso, pero no. La Estuve extorsión escuchando todo este tiempo. Sí. Ahora, Preguntale al minutito, voy a hacer una aporte. Pregúntale de la Rúa. Voy a hacer una Preguntale al aporte. Alfonsín. Voy a hacer una aporte. Hicieron pedazos. A ver, estamos hablando de una corrida cambiaria. ¿La primera del gobierno de Mauricio Macri? No, la cuarta. claramente. Cuarta, quinta. ¿De quién es responsabilidad las anteriores? Mía. A ver. Para Macri de todos ustedes. La Todo lo que economía está mirando la argentina pende de un hilo desde hace Claro. muchísimo tiempo. Sí. Eso está clarísimo. Sí. Es decir, vivir del financiamiento, vivir de prestado, vivir permanentemente financiando para deuda y que esa deuda al mismo tiempo financie fuga, Sí. es esto, lo que hoy estamos viviendo, digamos. Es decir, tenemos que empezar a entender que esto fue un proceso que comenzó hace 4 años y que deriva en esto. Claro. Que esto no es responsabilidad ni de Alberto Fernández, ni del pueblo argentino que lo votó, ni tuya ni mía. Sí. Es un problema de programa de gobierno Sí. que vino para hacer lo que hizo, le salió bien Lalo, y nos llevó hasta este Lalo, punto. No, totalmente de acuerdo. Un condimento Pero- necesario, Sí. porque hay un error de enfoque cómo se presentó el problema. Ujú. El Fondo Monetario no es árbitro, no tiene la categoría de árbitro. Exacto. El Fondo Monetario es socio del gobierno porque es prestamista. Claro. Por lo tanto, aquí enfocamos la cosa como si el Fondo Monetario tuviera el pito en la boca, pero no es así, No, seguro. no Fue es la el campaña. árbitro, Claro. es parte, y esa en todo caso, fíjate vos que la misión del Fondo Monetario Sí. llegó el sábado y hoy dijo el ministro que se terminó. Claro. Eso es inaudito. Claro, Jamás, porque Porque- tenían que venir los auditores. Sí, Espera sí. un poquito, tenían que venir los auditores. Sí. Como hay un incumplimiento grosero, Sí. no hay que entrar en los detalles porque son detalles que la gente ni nosotros siquiera podemos percibir, pero hay un incumplimiento grosero, entonces la misión ni siquiera va a Sí. existir. Por lo tanto, se termina esa relación de sociedad, pero la habilidad, costosa habilidad de Alberto Fernández fue haberlo metido en el real lugar. Háganse cargo ustedes, con el gobierno de Mauricio Macri, del desastre que es la Argentina. Está bien, lógico. Hay una cuestión A ver, que no es minuto, menor. Mariano, minuto, por favor. Ahora vamos con la data. Si es data, un minutito. Analia, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, no, porque me pregunto, ¿tienen que venir o no 5.400 millones de dólares? Ahora, ¿pensás que todos como sociedad estamos pensando a dónde va a ir a parar ese dinero? ¿Y crees que hay una parte de la población que estamos pensando quién tiene la culpa o no? ¿O hoy, en esta situación, todos son los culpables y lo que hay que hacer es arreglarlo? Yo creo que hay un sector de la población que lo está sufriendo y que no le importa mucho quién es el culpable. Claro. Y después creo que estaría bueno empezar a analizar las cosas desde una mirada sistémica, Sí. compleja, entendiendo lo complejo como lo que está tejido junto. Este tipo de fenómenos, es mi opinión, no es unicausal ni tampoco funciona como causa y efecto, sino que es multicausal por un lado, es decir, en la presentación decía, bueno, ¿la culpa es de Macri o es de Fernández? Yo creo que es de los dos y al mismo tiempo. Y creo que tienen razón en partes todos los que estuvieron hablando. Hay un pedacito con lo que comparto. Lo que me parece que evidentemente nos falta madurez como pueblo es poder empezar a conversar productivamente en lugar de transitar por el debate tosco. El debate tosco lo que hace es matar el sentido. Yo lo que espero es que vos tomes aire
para asesinar las palabras que dijiste con mis propias palabras, sin escucharte. Pero entre los políticos crees que hacen eso también? Cuando hablan de que están conversando, de que hay diálogo, de que hay acuerdos, todo eso, ¿no? Esto es adivinación pura, porque la verdad es que no tengo información para decirte ni que sí ni que no. ¿Qué impresión nos da? Yo quiero creer que hay un tipo de reuniones que son las que se muestran, y quiero creer, porque apuesto a la seriedad de los dirigentes políticos de todos los partidos, que hay otras conversaciones de las que nosotros no nos enteramos, donde de verdad están todos preocupados por ver cómo lo solucionan, más allá de echarse la culpa. ¿Sí? Pero ¿y eso cuánto tiempo crees que puede...? ¿Vos no lo crees, Ana? No lo sé. ¿No crees que los haya...? políticos que tenemos, no lo creo. Yo creo que cada uno tira para su lado y no sé si quieren... ¿Pero qué crees? ¿Que hay más mezquindad? ¿Que prima la mezquindad? Sí. Que puede haber acuerdos por un momento... la famosa grieta, que ellos quieren... Que les vaya bien a ellos y que les vaya mal al otro. Claro, bueno, recién decíamos, ahí vamos, que tenés info muy caliente, estás como la María. No. Pero vos la nombraste a Carrió y me diste el pie porque tenemos el tape de Elisa Carrió, que estuvo, ayúdenme a recordar cuándo fue, Santa Fe. Pero, el sábado, exacto, por el aniversario de los 25 de la reforma de la Constitución Nacional, por supuesto. A propósito de eso, en Santa Fe, y esto es algo que cuando charlamos no se sabe que hay un museo de la Constitución. Maravilloso, hermoso. En mi barrio, el barrio Centenario. En tu barrio, hay que ir a conocerlo, de verdad, esto cuando lo hablamos... de los mejores de Latinoamérica. Sí, no, es impresionante ese museo, hay que ir. No creo que alguno de los políticos que estuvieron ahí hayan puesto mucho el ojo en si estaba bueno o no el museo, y mucho menos sus declaraciones. Mira, esta fue una de las declaraciones de Elisa Carrió. El presidente dijo que escuchó finalmente a los argentinos. ¿Por qué cree que no lo hizo antes? Bueno, porque en realidad estaba muy condicionado por los gobernadores del PJ para que le firmen el presupuesto. Ahora quedó muy claro que los que no querían bajar impuestos eran los gobernadores del PJ. Así como no le bajan ingresos brutos, así que no bajan tasas municipales los intendentes, y en esta situación de asfixia de impuestos no se puede vivir. ¿Van a ir a la corte? El dólar Alberto más la suba de impuestos PJ. ¿A qué le llama dólar? ¿Qué puede pasar si van a la corte los gobernadores? ¿Va a salir de Olivos, los van a sacar muertos? ¿Ratifica su dicho? Yo estoy dispuesta a morir, voy a la cárcel. Para la cárcel ya tengo el Actidermi, tengo los pijamas que quedan divinos, y además tengo YouTube. Lo que pienso sí sacar es una ley, porque va a venir la venganza, sobre todo de Alberto Fernández, que toda la vida me persiguió. Ustedes saben que le hizo hasta la operación falsa a Enrique Olivera para que yo no gane en la capital. Así que un día me dijo, ¿cómo es que me dijo? O venís al gobierno, me querían llevar de ministro, o aniquilada. Y yo dije linchera, pero nunca cooptada por un ordinario. Ese era Alberto Fernández, vieron con los bigotes. ¿Cree que viene la venganza ahora? Si llegan a ganar. Sí. Pero yo estoy dispuesta, yo no me voy del país. Yo me quedo en la cárcel si me tengo que quedar, además no voy a esconderme en ningún fuero, así que yo estoy a disposición, o para ir a Dolores a sentarme, pero estoy segura que ganamos. Y a la gente que la está pasando mal porque no tiene trabajo, porque bueno, los números dan horrorosamente una estadística de hambre. Los números no dan horrorosamente en lo macro. Es decir, vos antes podías tener ingresos, pero debías todo. El ANSES estaba vaciado, el Banco Nación estaba vaciado, todo estaba vaciado. Entonces iba a tallar. Bueno, a nosotros siempre nos toca gobernar cuando le estalla el PJ. Y pagamos los costos, pero ya se está ordenando. Ahora, ¿por qué no nos falta ordenar del todo? Porque el efecto Alberto hace que argentinos y extranjeros que van a querer venir a invertir al país de Cristina o de Maduro, no quieren. Hay mucha gente que se quiere ir y yo le digo, no, quédense. Y además mantengan sus depósitos en dólar, total, para octubre hay tiempo. Y en octubre se van a encontrar con una gran sorpresa. ¿Por qué cree que la gente no los votó, Lenita? Enorme de la República. ¿Cree que la gente no los votó esta vez? Primero porque no se recorrió el país, yo lo recorrí sola. Se abandonó a los candidatos de Cambiemos, yo estaba en todo, yo estuve en todos los lugares. ¿Usted cree que hubo un poco de soberbia en eso? Sí, me parece bárbaro a mí, porque un buen susto calma la soberbia. Lilita, los gobernadores van a la corte la semana que viene, ¿esto puede generar inestabilidad? Pero a ver si hay que ser cara dura. Si los gobernadores son gobernadores de sus pueblos, si algunos aplican el 5 de ingresos brutos, que ya los comerciantes no pueden funcionar, si además no quieren que le bajen el IVA a la canasta familiar,
Si además no quieren que nos suban el impuesto más injusto del mínimo no imponible de impuesto a la... Yo si hay algo que odio es pagar ganancias. A usted le debe pasar lo mismo que a todos. Sí. Bueno, odio. Bueno, ahora subimos el mínimo no imponible, que yo presiono desde hace años. Resulta que se quejan los gobernadores y los gobernadores tienen superávit. ¿Qué quiere decir? El único que tiene que pensar en los bolsillos de la gente es el presidente. Los gobernadores tienen que rifarse la plata robándose ellos y repartiendo mercadería. No, señor. Bueno, muy polémicas las declaraciones de Elisa Carrió, ¿eh? Infiere que la van a robar ellos. Polémica no pintoresca. entiendo, la verdad no entiendo. Sobre lo último, sí. Yo particularmente en un momento como este, gente de la economía y de la política, yo particularmente no sé si hubiese hecho un acto homenajeando a quienes reformaron la Constitución hace 25 años, llegando todos en auto como estrellas, con los fotógrafos esperándolos. Parecía una entrega del Oscar, homenajeando a quienes reformaron la Constitución. En un momento como este, digo, tampoco son los 50 ni los 100 años. Forma parte de la institucionalidad que no tiene... Una buena constitución. No tiene nada que ver... Se estudia en el mundo con el estado del país. Tiene puntos destacables. Sí. Fue muy, En el mundo menos acá, ¿no? muy importante. ¿Puntos? En el mundo menos acá. La del 49 se estudió mucho también claro. en el mundo. Está bien, gente, pero digo, me parece que es un momento particular. Incorpora los pactos de San José de Costa Rica. Que no se Hay cumplen. realmente una cantidad de avances, Está de bien. innovaciones. Derechos que no estaban... No digo que la Constitución no lo valga, seguramente, pero hubo los 10 años para celebrarlo, estarán los 30, los 50. En este año, en este mes, hacer eso me parece, no sé, particularmente. Bueno, lo que quedó es el discurso de Lilita. Claro, bueno, que es polémico. Lo penoso, que es muy Pero no polémico. hubo gasto fastuoso. ¿Cuál es el problema? No, digo, ese trato hacia los políticos, cuando hoy estamos esperando que ellos nos den un montón de respuestas, celebrarlos, porque hace 25 años reformaron una Constitución, no sé si hoy es el momento, es mi opinión. Pero digo, ¿por qué es tan polémica Lilita cuando declara? ¿Lo hace para provocar este tipo de reacciones o es su forma innata? Cuando hable, ¿sabe a quién está diciendo cada cosa o dispara para todos lados para que pegue donde pegue? Mirá, ella mientras... Ella no lleva adelante la gestión del gobierno, convengamos. Durante el primer tiempo, desde mi percepción, ella le jugó un rol muy importante al gobierno. Recuerden ustedes que nosotros teníamos un esquema de Cambiemos con minorías, teníamos un esquema con el PJ o lo que había quedado después de Scioli y el esquema Massa. Massa entró cercano al gobierno votándole, inclusive se hizo un viaje a Davos con Macri, etcétera, etcétera. Y Lilita Carrió empezó a pararse como casi la opositora de Macri. Desde mi punto de vista, reitero, para mí fue un juego político para ir ocupando el espacio opositor, para que lo que era Cambiemos ensanchara, necesariamente se ensanchara. Pero claro, ella no lleva adelante la gestión. Las salidas que están más cerca hoy en día de un stand-up que de una dirigente política, bueno, corren para el análisis de cada uno. Me parece un espanto. Ella lo dice. Inventó el rol de opositora de la oposición. A las provincias y a todo, con esa, especialmente ella que es chaqueña. Claro, de Chaco. Con ese desapego por la institucionalidad, por el respeto, la verdad que me parece horrible. Por la verdad histórica. De todos modos, ella no se encargó de llevar adelante la gestión. Que ha fracasado en la gestión. A propósito de la reforma de la Constitución, ese fue el evento donde Elisa Carrió salta a la escena pública, digamos, con un discurso realmente asombroso por la calidad. Yo cuando lo escucho creo que está plagado de mentiras lo que dice. Ahora, tiene la iniciativa política. Me parece que dentro del partido gobernante a nivel nacional es la única persona que por lo menos intenta, aunque sea plagado de mentiras, como estoy seguro de que ocurre, tiene una intencionalidad política que es estratega política. Se dio el caso de que hubo dos mujeres Pichetto y ella son dos mujeres llevaron adelante el debate, lo que nos tocó cubrir en aquella oportunidad los debates. Cristina Fernández, que era muy joven, muy bonita, que impactaba por su belleza, por su claridad discursiva, y Elisa Carrió, que tenía una vehemencia casi atemporal. Entonces eran dos mujeres que llevaban adelante. Además estaba en contra del Pacto de Olivo, era radical estando en contra del Pacto de Olivo, que era una cosa muy rara. Esto de ser opositora de la propia fuerza a la que pertenece es como una constante en Lilita. Yo no lo veo tanto como una cosa
no una coyuntural. provocación. Claro. De hecho, ella se hace famosa o salta, digamos, a la política nacional a partir de, siendo radical y viniendo de una lista radical, enfrentarse a Alfonsín en la reforma de la Constitución. Claro. O sea, haciendo oposición al propio partido que le dio. Y es tan opositora que ha construido propuestas electorales de mediano plazo y las ha destruido, porque les ha hecho oposición a su propia Pero Analía, construcción tanto así política. que lo mismo pasó en el radicalismo entrerriano. Lo mismo pasó en el radicalismo entrerriano y lo intervinieron al Partido Radical. Claro, o sea, claro. Lo de Carrió pero a fue un como frente algo o a un muy partido, excepcional. entonces, ¿cuál es el valor que le puede sacar a tener a Lilita como A presencia? mí me parece en que su perdió ese partido, rol de ser Creo que opositora ya- dentro del oficialismo. Hoy es la dirigente más oficialista, con un discurso tan cercano al de Pichetto, que es increíble, una mujer que fue candidata a presidente en el 2003 y que hizo la elección que hizo con un discurso absolutamente diferente. 4 millones de votos sacó en 2007. Y además está el eje, los ejes del debate político. Cuanto más se acerca el debate hacia la corrupción, más emerge la figura de Lilita, y cuanto más se acerca al debate económico, más se aleja porque no tiene fundamento, Esa no es tiene otra, argumentos para... otra cosa interesante. Cuando salta el escándalo de Panama Papers, que hace renunciar primeros ministros, mandatarios en todo el mundo por figurar en los Panama Papers, ella surge como la validadora moral y ética de Cambiemos y dice... Yo le pregunté a Mauricio, me miró a los ojos, me dijo, Lilita, yo no tengo nada que ver, y yo le creo. Así que Mauricio está limpio. Y le anduvo. Y la gente compró que como Lilita le decía que Mauricio no tenía nada que ver... Está bien. Eso igual ella lo ¿Se sostiene hasta el acuerdan día la de caja hoy? del lavado? Ella- El protagonismo que ella tenía con Cristina. Una edición de Página 12 que tenía toda la información que ella había sistematizado en la comisión de lavado junto con Cristina. Era una estrella que devino en esa dirigente del 2003 que hizo de semejante... Claro, cuando las dos fueron candidatas... Gente, hay muchos Pero ¿cuándo mensajes. le robaron la presidencia? Minuto, porque eso hay- no me quedó claro. A ver, Claro, ahora ahí vamos a está, eso. falsea la historia. Minuto. Pero Hay bueno, muchos mensajes de bueno. ustedes del otro lado, Por suerte, gracias por estar ahí. Mensajes. Nos escribe José y nos dice, significado de reperfilar, 2 puntos, abro comillas. Ahí buscaron, mira. Fernández, hacete cargo del muerto. Para mí, Alberto Fernández lo único que ganó es una interna y produjo esta disparada del dólar. Vamos a ver si gana Fernández las elecciones generales y vamos a ver si gana qué pasa con el dólar al otro día. Mínimo 150 pesos. Soy Pedro y puedo seguir nombrando hechos que van presionando al gobierno nacional y provocando esta verdadera hecatombe. Hola, buenas noches. Macri resultó ser por lo menos lo que yo esperaba. Favoreció todos a sus amigos, los que más plata tienen, y a nosotros nos dejó mirando detrás de la fiambrera, nos dice Isabel. Hola, buenas noches. Van a ser 4 años de un presidente que va a estar viendo desfilar delante de él gente que sufre mucho, gente que nunca tuvo mucho y que ahora tiene menos, casi nada. Es una vergüenza cómo están las cosas, ni la comida se puede comprar, que reconozca este gobierno que se equivocó, no sabe ahora qué hacer y saca de la galera medidas que cree mágicas. ¿Cómo va a tener la culpa Fernández si ni siquiera ha ganado las elecciones? Dejemos de chácharas y que Macri y sus amigotes reconozcan que esto no da para más. Buenas noches. Tanto discuten y echan culpas, pero nadie dice que estuvimos más de 20 años gobernados por los peronistas. Ahí está el problema, nos dice Marta. Hola, lo más caótico de esto es... Estamos todos mirando como desesperados si llega o no el desembolso del fondo, como si eso sirviera para algo, como si eso vendría a solucionar en parte el problema que tenemos todos. Soy Nélida, ¿es así o estoy equivocada? Hola, buenas noches. Lilita, 5 palabras. Impresentable. Dice todo lo que no se debería decir, nos dice Osvaldo. Bueno, ahí una televidente hacía referencia a... ¿Qué pasa? Vienen los 5.400 millones de dólares. ¿En qué se usan? Contener el valor del dólar en el mercado, básicamente. Contenerlo, mantenerlo a 60, Incrementar a 60 pesos. las y que no- reservas, y que- como generar venimos confianza. haciendo. Sí, lo mismo. Como venimos haciendo, horrible. Generar confianza, darle a la gente la certeza de que cuando quiera sus dólares lo va a tener. Entonces la gente no va a buscar los dólares. Eso es relativo ya, a partir del anuncio de la CUNSA. Sí, hoy, sí, sí. Como Sí. ahora Sí. 500 son el promedio de Ah, se la devuelvan. 518 millones de dólares por día fugados. A hoy. Hasta el día de hoy. Y hagamos el ejemplo contrario. No llegan los 5.400 10 días hábiles.
No pero lo que se está discutiendo es otra cosa. Pero Mariano, perdón, hagamos este ejemplo, porque una televidente preguntaba, no llegan los 5.400 millones, ¿qué pasa? Si no llegan los 5.400, pueden seguir vendiendo reservas hasta que no queden más reservas disponibles. Dentro de lo que hay de reservas también está lo que tiene como depósitos, como plazo fijo, quien está mirando, la cantidad de en dólares en los un banco. Entonces, hay algo que no hemos dicho. El gobierno puede elegir, o dice, no vendo más, se va a 500 o 1.000 pesos el dólar, o empieza a entregar los dólares que están en los plazos fijos. Está bien. A ver, cuando haya que pagar... El dato es este. Al día de hoy, luego de la venta de hoy, el Banco Central tiene 57.417 millones de dólares en reservas. Si le sacás el swap chino... ¿Cuántos dijiste, perdón? 57.000. 57.000. Si le sacás el swap chino, que es una especie de préstamo de la moneda convertible china, el préstamo del Banco de Basilea, los encajes que tienen los bancos y algunos otros aspectos técnicos, hoy técnicamente el Banco Central tiene 15.000 millones de libre disponibilidad. Libre disponibilidad, por ejemplo, para contener la moneda en el caso de que no venga. Bien. A ver, hay una cosa que no hemos dicho. Para hacer una aclaración respecto Sí, de las Sergio. reservas, para llevarlo a términos coloquiales, que la gente lo entienda. Bien. Hoy el Banco Central dice que tiene 57.000 millones, parte de esos 57.000 millones son tu plazo fijo. Claro. Es eso. Bien. Es decir, la disponibilidad son 15.000 No, míos no, millones. me dicen, sí, tuyos. No. Claro, Juro que míos no. Hay una cosa que no hemos dicho, que también tiene que ver, yo he visto en estos días un juego táctico tremendo. Hoy el gobierno también, además de reperfilar, de tomar nuevos plazos para pagar sus deudas, pagarle a los minoristas en el vencimiento original, a los institucionales negociar para ver cuándo les va a pagar, también hizo otra cosa importante. Mandó esto al Congreso. Empiezan a jugar otros jugadores y creo yo el Ejecutivo se saca un pedazo de la mochila de tener todos los días, porque esto lo dijo la CUNSA, vamos a mandar una ley al Congreso que no sé si en realidad la necesitan o no, pero lo que quieren es un juego táctico que vaya la discusión justamente al Congreso para en realidad reperfilar. es como en las cuestiones patrimoniales, o sea, vos no necesitas autorización para pagar, sino que necesitas autorización para contraer deudas. El gobierno no consultó con el Congreso, inclusive hubo una marcha de 1 millón de personas pidiendo que no se hiciera el acuerdo con el FMI, hubo críticas desde el principio, y desde el principio, desde antes del acuerdo con el FMI, se les decía, señores, cuiden la fuga de capitales. El FMI, que este es el problema, y por qué Alberto Fernández genera un problema cuando dice, ustedes no deberían haber financiado la fuga de capitales porque en la Carta Orgánica dice que no lo pueden hacer. Y acá está el artículo 6. Dice, ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital. Y el fondo podrá pedir al país miembro que adopte medidas de control para evitar que los recursos generales del fondo se destinen a ese fin. El fondo podría haberle dicho, viejo, intentaste abrir todas las fronteras cambiarias para que te tapen las inversiones extranjeras y no vinieron. Gastaste 100.000 millones de dólares y no vinieron. Me pedís 50.000 millones de dólares a mí. Cuando uno habla de fuga y siguen sin venir, tiene la sensación que está hablando de algo ilícito y que sale de un espacio geográfico. Es decir, se están yendo del país. No es así, digamos. Primero, un dato clave es que el 66% de las operaciones la hace el menudeo. La hace el tía Aurelia. Mi tía Graciela. Pero por operaciones, no por monto. Que me agradeció que la haya citado en televisión. Pero mi no tía por Graciela, monto. Entonces, ¿qué pasa? Hoy ayer circuló un cuadro que salió del tuit de Alberto Fernández donde hablaba de 107.000 millones en estos 4 años que fue la deuda contraída por este gobierno y 105, casi 106, que fue la fuga. No es posible, eso no existe. Primero porque cuando mi tía Graciela va a comprar o saca de su plazo fijo $1.000, por dar una cifra, no se va a Suiza a poner, no toma un avión, lo guarda en el colchón porque no cree en los bancos, porque no tiene confianza, lo saca del sistema. Le pasó a Cristina Kirchner cuando era el famoso contado con liqui. Cuando las empresas compraban a través de bonos o acciones dólares en el extranjero porque el cepo no se lo permitía, no se iban del país. Algunas seguramente sí, muchas empresas han sacado, muchos especuladores, no estoy diciendo que no,
Pero aquel que está haciendo operaciones mínimas, lo que hace lo saca del sistema. Está bien, fuga del sistema. Fuga del decís vos, sistema. no es fuga del país. Bueno, Perdón, seguramente vos estás diciendo que esa plata, si el país la necesita para cubrir un vencimiento de deuda, está, No la tiene. o para pagar una Es importación tu plata. de Es tu plata. Está bien, por vacunas eso. para que no se muera una persona. No, está tu bien. plata. Es lo que, Que no es del dice país, que es es de verdad. las personas. A ver, no es cierto hay que que se va en un avión, pero lo que vamos a parte una de cosa, la fuga es una cosa minorista, para, pero no podemos una cosa para aceptar aclarar. que digan que la mayor parte o la mitad de No, la una, fuga por es eso, minorista. una cosa para aclarar. Sí, Ale. La tía de él, Graciela. digamos, la tía Un beso, Graciela. Graciela Sánchez que cumplió años ayer. Nos falta decir cuánto Vamos, compra en tía. dólares. ¿A quién nomás. vota Aguante con esos Graciela? $1.000. ¿A quién vota Es la Graciela? gorila. Es un poquito, vamos. Podría armar una fiestita, Graciela, con esos $1.000. Esa tía, que pertenece al 66% de una situación de movimiento, digamos, es el movimiento, digamos, pero no es el monto. A ver. La mayor cantidad de plata la manejan 7 personas. Claro, claro. Por eso ¿Se también entiende? decía el Por eso, menudeo, pero- contar que el 66%, no es así. Y mezclar la No es tía, así. hablando Sí, de la sí. fuga de 100 No es mil así. millones de dólares, Pero que no se están me jugando parece 100 poco millones. legal. Vos lo que está, ¿Por qué sería el FMI sería se va a preocupar la valija de de Antonini puntualizar? al revés. Un tipo que sale con la valija en un avión y se lleva los dólares de la cosecha argentina. ¿Por qué el FMI va a poner en su Porque carta no hay confianza orgánica en el la país. prohibición de que tu tía compre los dólares? no, Está pero- hablando de otra cosa, evidentemente. Graciela, no te preocupes que no vamos a dar Figura en la apellido. carta orgánica del FMI. Ni dónde vive, porque ya sabemos todo que tiene dólares, Graciela. No, mentira. Pero pregunto. Marchó el sábado. ¿Eh? Marchó el ¿Marchó el sábado. sábado? Bueno, está bien. Pregunto una cosa, gente. Ante este escenario, entonces, si el dinero no llega, decíamos, si el dinero llega, se usará para contener a la moneda, al cambio. Hacer lo mismo que vienen haciendo. Lo que se viene haciendo hasta ahora. Y si no llega, digamos, se usará de las reservas disponibles del Banco Central para también contenerlo. Pero- Ante estos dos escenarios, ¿cuál le conviene a Alberto Fernández si él fuese el Pero es que hay un próximo tercer presidente? escenario que lo planteó Carlos Giannisotto, que es presidente de Coninagro, hoy, que es el tema de decir, eso que hicieron, que en 2017 fue un decreto que el campo podía liquidar cuando se le antojara, que no trajera nunca las divisas de las ventas que hacía externas, Sí. que lo revirtieran como fue toda la historia en la República Argentina. Si ese fue un error Pero estratégico no de Macri, fue quizá el error más liberal que cometió Pero al comienzo de la gestión. Pero entonces, estás con una carestía de divisas, decirle que liquiden, Si después quieren comprar dólares y llevarlo afuera, bueno, perfecto, 10 puntos. Gente, Pero Carlos Perdón, Giannisatto, Javi, Sí, nos da la sensación presidente de como- Coninagro, dice, nosotros estamos totalmente en contra de las retenciones. Ahora, en situaciones de crisis, como estamos hoy, con crisis alimentaria, Sí. con una crisis que puede llegar a tener un fin muy feo, bueno, estamos de acuerdo a hacer esfuerzos porque somos parte de una comunidad y tenemos una responsabilidad con la República A ver, Argentina. sí, porque tenemos que ir a... Sí, No, Javi. yo simplemente, escuchando un poco todo, la verdad que todos tienen bastante razón, pero digo, a mi tía Kela que está ahí en Nogoyá, que le preocupa un poco qué va a pasar con la economía, más allá de esto de si se lleva o no la plata, quién va, la discusión que da la sensación, escuchando a los grandes economistas, es quién va a poner el cepo, porque en algún momento, si no llegan los 5.400 millones, la plata se termina, los dólares se terminan. ¿Quién lo va a poner? ¿Macri o Alberto Esa es la Fernández? discusión política. Esa es la discusión de fondo. Y los dos hacen los tontos. ¿Eso es una realidad hoy? O sea, ¿es ya camino saben- a esa realidad? Sí, con los 5.400 no se llega igualmente. Pero bueno, la discusión es quién pone el cepo o el control de los capitales. ¿Quién lo va a hacer? Era una medida que teóricamente se la pedían a Macri que le Bueno, hiciera hoy. Macri no quiere hacer... se hace Uno de los todo. puntos, Se la hoy, pidió Roberto Labaña hace en mucho los tiempo, anuncios que hicieron, Hace mucho se le tiempo. escaparon 2 o 3 que eran lo que teóricamente se habían acordado. No lo dijeron. Y Alberto Fernández tiene No. un gran problema. Él prometió que en 6 meses acomodaba la economía. No puede. El Y Fondo gente- Monetario acaba de ¿Para qué mandar un asuma? comunicado, lo acaba de mandar en este momento, una Sí. respuesta a Bueno. lo que pasó, digamos, de esta conferencia de prensa hoy a las 6. Hubo un un comunicado. comunicado oficial en este momento es lo más retuiteado en este momento. Después de la pausa lo vamos a... Tenemos que compartir pausa, perdón, pero después de la pausa vamos a ir con eso. Luz, querías decir algo. No. Ah, perdón. Bueno, Vamos a la que pausa. compro dólares, claro. No, gente, pausa breve, tenemos que compartir esta pausa ahora, pero vamos a seguir. Hay mucho de la economía por estas semanas y yo creo que de acá, por lo menos en lo que resta del año, para entender fundamentalmente. Yo sé que a veces hablar de la macroeconomía o de las cuestiones un poco técnicas aburre, pero yo diría que hagamos también el ejercicio de tratar de entenderlo, al menos lo más simple que podamos bajarlo a tierra, porque tiene que ver con la micro, definitivamente, siempre, al fin y al cabo. Así que pausa breve, ya venimos.
Bueno, estamos hablando de lo que pasa y decíamos la política y la economía como en una cornisa, porque ese es como ese momento en donde parece que si se va para un lado está mal y si se va para el otro también, ¿no? Y esa es como la impresión que tenemos en los debates al menos. Las dos cosas y al mismo tiempo. Las dos cosas y al mismo tiempo. Principio dialógico de la complejidad. A ver. Antagónicos y complementarios coexisten al mismo tiempo. Y claro, y en eso... Es enriquecedor empezar a pensar el mundo desde la idea de lo sistémico y lo complejo. Está bien, pero en ese... Aliviana muchas cargas. Bueno, pero digo, y cuando necesitamos, por ejemplo, la solución de las cosas, ¿no se encuentra en ese sistema, o al menos en esa forma de En presentar el de las causa cosas? y efecto tampoco, ¿eh? En el de yo desde lo que me apasiona, creo que yo hago bien y tengo la verdad y el otro está equivocado y tiene toda la mentira, tampoco estaría funcionando. Claro. A lo mejor si empezamos a pensar que cada uno de nosotros tiene un pedacito de la verdad... Hablas de un medio, hablas de diálogo, por lo tanto, digamos, o de Hablo de acuerdo. un tejido junto, de la posibilidad de sentarnos a conversar productivamente. En este caso estamos hablando de la política nacional y pareciera estar muy lejos. Pero esto mismo, digamos, lo podemos ver en las legislaturas provinciales, en los consejos deliberantes, en la comisión directiva del club, en lo que hacemos como comisión vecinal, en todos los aspectos. De verdad, creo que hoy Luz al principio decía, entonces esta democracia... Es una mentira, decía Luz. Claro, yo no lo quería repetir, Está pero bien. eso fue lo que dijo. Sí. Creo que a esta democracia le falta conversación productiva y que esto es responsabilidad de todos nosotros. Porque si bien es necesario para el país y para la situación económica que la tengan Macri y Fernández, también es necesario para llevarle claridad a la gente que nosotros también podamos conversar productivamente, por ejemplo, en este pequeño espacio. Eso está muy bien, Analía. El tema es cuando desde arriba, por ejemplo, digamos, recordemos de dónde venimos, ¿no? Esa famosa conferencia de prensa del lunes y el pedido de disculpa de un jefe, El miércoles. de un jefe de Estado diciendo dormí mal, perdonen, diciéndole al país en cadena nacional, dormí mal. O sea, es poco, Es una falta de seriedad. No lo halagüeño. estoy justificando, si se No, entendió ya que lo lo sé, estaba ya lo sé, que justificando... estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Está bien. Me Lo que parece- pasa es que me con lo que parece- dice A ver, acá- Analía, con lo que dice Analía, yo estoy muy de acuerdo, porque la Argentina, ¿qué nos pasó? En Estás un poco bajón, Javi, hoy. ¿Qué te pasó? me atormenta ¿Estás tanta... triste o estás enfermo? Porque si estás triste vamos a tratar de solucionarlo. Después de 30 años de peronismo y 12 años de radicalismo, este es el presente que tenemos. Entonces digo, ¿qué tenemos los argentinos como resultado? ¿Tuvimos guerras mundiales? No, como Alemania o como Japón. ¿Tuvimos cataclismo, inundaciones? No. Tuvimos estos políticos. Muchos de ellos llenos de plata, hablando de pobreza. Todo lleno de plata. Y la población hoy con casi un 40% de pobre. Este es el resultado. A ver, A mí no hay lo- ninguna... Lalo, a mí lo que me sorprende de los argentinos, que sí me está sorprendiendo ahora muy negativamente, es que estamos viviendo la parábola de la rana, ¿no? Porque hoy ¿Cómo Argentina, la de la cocción, en la rana que se quema en el fuego, o que entra a cocerse despacito, lentamente en una olla y pasa a los 50 grados y no sintió nunca el... Porque en realidad Que se se está terminó cocinando. cociendo. Sí. Hoy Argentina hizo un default técnicamente, porque lo que hizo fue decirle a algún tipo de acreedor institucional que por ahora no le va a pagar, que va a aplazar esa deuda, la va a reperfilar. Sí. Martín Guzmán es el economista cordobés que fue el primero que lo dijo mirando el caso de Ucrania. Pero y hoy vemos eso. Vemos que el riesgo país, que en realidad hoy no le importa a nadie, porque como nadie va a pedir plata, el riesgo país puede estar en 4.000, que total es lo mismo. Es como llamar al dermatólogo cuando le están operando de un palo cardíaco. No tiene sentido porque salió una acné. El país ha entrado en una situación de deterioro tal que los indicadores se desploman, la calidad de vida se desploma, los indicadores sociales se desploman y no hay una reacción institucional que diga pongámonos realmente en guardia porque estamos llegando a un punto... Bueno, Hubo una reacción, y en el hubo medio... una reacción, se fue a votar. ¿Cómo? O sea, Sí, hubo sí, una sí. reacción, no es que estamos dentro de la olla. Votamos, eso de ahí a que importe es Y hay otra otra también, hay otra del propio Cambiemos que fue la vuelta al primer plano de Miguel Pichetto. Claro. Miguel Pichetto hizo varias cosas con sus declaraciones filosas, pero marcó una muy llamativa. Dijo, la autoridad del presidente tiene que ver con el precio de la divisa estadounidense, con el precio del dólar. Lo dijo pero como un reproche claro
a que, muchachos, si ustedes quieren devolver la autoridad al presidente, claro, pónganle un precio al dólar. Bueno, entre otras no es que todas las declaraciones, mañanas tenés que saber a dónde termina. Miguel Ángel Pichetto, entre otras declaraciones, también habló de las provincias y de este momento en donde los gobernadores se están reuniendo para a la Corte Suprema reclamarle que no se hagan efectivas estas medidas últimas que tomó el gobierno, diciendo que es para aliviar el bolsillo de la gente, estas medidas por 90 días. Hubo una reunión muy importante el lunes de los fiscales de todas las provincias en donde sacaron un comunicado explicando los argumentos por los cuales van a ir a la Corte, y el gobernador Gustavo Bordet también habló del caso de nuestra provincia. Mira el informe. Desde que el gobierno nacional anunció algunas de las medidas económicas que apuntan a aliviar el bolsillo de los argentinos durante esta última parte del año, no solo el tinte electoralista de estas fue el eje de la discusión. Los gobernadores de la mayoría de las provincias encendieron la alarma y alzaron sus voces en protesta. Es que muchas de las economías provinciales basan gran parte de su presupuesto en coparticipaciones que le envía a la nación y que tienen relación directa con la recaudación por el IVA, por impuesto al combustible y por ganancias. Así es que los fiscales de 19 provincias se reunieron el lunes en Buenos Aires y acordaron redactar un manifiesto en el cual exponen los argumentos por los cuales deciden acudir a la Corte Suprema. Esa misma noche, en una entrevista televisiva, el gobernador Gustavo Bordet explicó la postura del gobierno de Entre Ríos. Yo tengo la presentación lista y la voy a hacer mañana a la Corte. Y no la presenté hoy porque siempre tuve el criterio de prudencia, porque siempre elegí consensuar antes de litigar. Pero ya llega un punto que no se puede. No he litigado con el caso del Fondo Federal Solidario, para que se entienda, el Fondo de la Soja, porque creía en una salida política, nunca apareció. Pero, ¿cómo afectarán especialmente en la economía de nuestra provincia estas medidas de impacto directo sobre la coparticipación? Aún así, más allá de las razones presupuestarias que explican y argumentan gobernadores y fiscales provinciales, diferentes voceros del oficialismo aseguran que encuentran en esta medida un grupo de la mayoría de las provincias un intento de desestabilización. ¿Qué decisión tomará la justicia? Bueno, ahí estábamos escuchando las palabras del gobernador Bordet. Hay dos cosas con la Corte Suprema. ¿Cómo? Hay dos cosas con la Corte Suprema. Puede tomarse de aquí a 10 años para resolver esto. Claro, eso hay que aclararlo. Y lo otro, sí acepta el pedido de que sea suspensivo. Eso es importante. Que sea suspensivo hasta que ellos resuelvan la cuestión de fondo. De que hoy se suspenda hasta que se resuelva. Suspenda la aplicación de esta medida. Pero ninguna de las dos cosas ha sucedido. Lo que pasa es que explicaban también representantes de la justicia que lleva su tiempo esto. Tiene que pasar por mesa de entradas, lleva un mes, 2 meses. Tiene que brindar el dictamen del procurador también. Exactamente, digamos, menos de 2 meses mínimo hasta por lo menos tomar esa decisión de la suspensión de la medida. Pero más allá de eso... Está ganado porque es anticonstitucional. Está bien. Que le peguen un manotazo a la... Lo tiene que declarar la Corte. Claro. Digamos, está ganado. La cuestión es que para cuando pueda llegar a tomarlo, que también es una cuestión política, y ya va a estar implementado. Digamos, el sueldo del trabajador provincial va a estar complicado para ser cobrado. Está bien. Va a estar complicada la provisión de medicamentos. Digamos, es una situación donde ha venido cayendo un montón la recaudación. El Estado Nacional exigió un esfuerzo a través de la firma del pacto fiscal. Al mismo tiempo le empieza a tirar cosas encima a la provincia porque le baja este programa de salud, porque no financia más el tema de las diálisis. Y el gobernador ha tenido que quedarse mirando cómo se muere gente o intervenir. Cae la recaudación y encima que viene ajustado, y encima que se multiplica la cantidad de gente en comedores, en hospitales, porque... no pueden seguir pagando la prepaga, etc. ¿Y esto afecta al presupuesto provincial del año que viene? En las distintas entrevistas que, si me permitís, Lalo, hablando con distintas personas, incluso del oficialismo provincial y de la oposición, tratan de dar una referencia. En el caso de, por ejemplo, el diputado Esteban Vitor decía que el 1% del presupuesto provincial, en ese sentido lo minimizaba. Ahora, cuando hablas con Rodríguez Signe, que también hemos hablado con él dice, bueno, la mitad creo que esta era la proporción, la mitad de lo que hay que pagar ahora en materia de sueldo no complementario, es decir, de aguinaldo, se va en esto. Y a propósito de la pregunta que dejaba abierta, ¿cómo va a fallar
la Corte Suprema, y respecto, yo creo que tiene bastante seguro lo que decía Mariano, que es ganado. El mismo Rodríguez Signe comentaba que se ganaron situaciones que eran más difíciles, como por ejemplo la restitución de los fondos coparticipables. Sí, porque ahí había era ganable, pero hubo que esperar 4 años y lo hicieron cuando Cristina se estaba saludando Lalo, fíjate lo que ha pasado con la provincia. El problema no es cómo. Pero ¿de cuándo fue esa? Ha habido una doble acción en los últimos 10 años, ponerles en la provincia. Después, el otro día lo comentábamos, después de la reforma de la Constitución nuestra, se mejoró la coparticipación a los municipios. Y desde el año, al menos desde el año 2015 a la fecha, Primero Nación incumplió una cantidad de programas que son de público conocimiento. Simplemente lo digo como información. Y ahora además, ya se vino un pacto fiscal y ahora además se detraen otros valores relacionados con el impuesto a las ganancias y otros impuestos. Así que, fíjate vos, yo no creo que sea la única provincia que ha ido en ese sentido de mejorar su coparticipación con las municipalidades. ¿Viste lo que a veces dice el ministro Balay, que le queda para los gastos del funcionamiento, corregime Gustavo, pero 6%, 7% pero además son de gastos de funcionamiento y lo demás... Recién nos preguntábamos en el corte, ¿por qué Bordet no entra en el reclamo del lote del malón de los gobernadores? Entonces, hay varias hipótesis. Una, por ejemplo, no quiso quedar pegado con las provincias petroleras que tienen otro negocio, o con Chubut, que no puede pagar los sueldos. De hace un año, no es a causa de esto. Lo hizo para no entrar en Santa Fe y otros, y tener una causa unitaria, es decir, Entre Ríos contra el Estado Nacional. Yo la verdad que no tengo la respuesta. Claro, esperaba algún... No sé si escucharon la entrevista del gobernador con Viviana Canosa ayer. Él ahí, cuando se lo preguntaron, y le dijo, porque yo siempre preferí el diálogo, preferí la prudencia, preferí la... es una forma de verlo. Él tiene un plus de paciencia que hasta ahora le ha salido bien, que le ha permitido siempre esperar la última jugada, como pasó con la unidad del peronismo, como pasó Sergio, y ahora hay, también se le preguntó ayer a Bordet explícitamente, y es algo que dicen, y me pongo en boca de, por ejemplo, Miguel Ángel Pichetto, Elisa Carrió y demás, cuando dicen las provincias están en un momento donde todas tienen superávit, hacer esto en este momento es una cuestión oportunista, saltar del barco antes de que el barco se hunda. ¿Vos cómo lo ves? La medida de Mauricio Macri compromete, más allá de todo lo que se ha dicho hasta ahora, a la provincia de Entre Ríos y a todas las provincias. Un pacto fiscal mencionaba Jorge Riani, son dos, 2016, 2017. Un pacto fiscal que obligaba a la provincia a tomar deuda hasta determinado monto respecto de su puntos porcentuales, al 15% de su presupuesto. Modificar de un plumazo el presupuesto de una provincia recortando fondos coparticipables, ya sea ganancias, IVA o lo que fuera, es de una gravedad extrema desde el punto de vista institucional, ya no solo económico. Porque sometés a las provincias a un escenario que no tenían previsto. Es decir, hicieron un esfuerzo durante 10 meses para controlar la caja, para mantener en orden sus cuentas, sus finanzas, su economía, y de un plumazo pero le cambiás la variable. Nadie lo vio venir a esto en el gobierno nacional. Pero además la devaluación violenta le cambió los parámetros de la deuda que tomaron las provincias, y los pero municipios además, fundamentalmente. Los reajustes que seguramente va a tener que hacer la provincia de acá en más, también, porque cuando tenga que cubrir los comedores, fíjate, hoy hubo 150.000, hubo 3 plazas del 24A en la 9 de julio reclamando la emergencia alimentaria. Sí, una marcha hoy, sí, es verdad. ¿Y eso qué es? Está bien, Mariano, pero la emergencia alimentaria... Hay una realidad a corto y largo plazo, me parece. Ya está, el gobierno de Macri ya está, ya sabemos que es un desastre. ¿Qué va a hacer Alberto Fernández con todo esto? A partir del 10 de diciembre, ¿cómo va a solucionar mágicamente todo este problema que bien marcaba el tema es que cada vez que habla no lo vamos a poder saber. Claro, con la misma plata o con los menos 10 que tiene. ¿Cómo hace para entrar? ¿Le va a poner los impuestos entonces? Sí. Lalo, no sé, o lo saca. ¿Qué va a hacer? Hoy decía, el gobierno no lo ve. Es el problema de fondo. Sí lo ve. Lo ve. Claro. Lo que pasa es que ¿cómo se maneja el gobierno? Se reparte la culpa. No le importa, no digamos. La asume. Políticamente es una te reparte jugada la culpa. Es una jugada. Juegan perfectamente. Vos, por además ejemplo, nos ponen en una situación complicada los gobernadores. ¿Qué medidas necesitamos nosotros hoy? Urgentemente, es absolutamente lógico. Se da cuenta de controlar medidas de control de capital. Medidas urgentes de control de capital. ¿Qué hacemos? No,
vamos a mandar al Congreso una cosa para que discutamos todos, ver cómo hacemos. Títulos públicos. Defaulteamos, pero no mucho. ¿Me entendés? Abrir un juego, abrir un juego para abrir un juego que abre una posibilidad de, qué sé yo, capitales buitres, agarrar y decir, che, están tan caídos los bonos, vamos a comprarlo ahora, total. Comprás un bono que sale 100 mangos a 40 y vos entrás, digamos, en default no podés pagarlo, decir, bueno, en vez de 100 vamos a pagar 80, haces una quita, ganas plata igual. ¿Y con qué lo vas a comprar? Ganan plata Porque igual. lo que dice Alberto, cuando Trump dice China es malo, chequea en los mercados mundiales, hoy Alemania entró en recesión. Alemania, y se espera que la economía mundial entre en recesión por el enfriamiento que produce la guerra comercial entre Gustavo, Estados ¿es Unidos. lo mismo una recesión en Alemania que las nuestras? No, está bien por eso, pero digo, no es, cuando vos preguntaste hoy si lo que dice Alberto es importante y puedas... Lo dice Trump y cae en el mercado mundial, cae en los países, cae en las bolsas mundiales. Alberto dice, yo no voy a emitir, no voy a endeudarme y no voy a hacer el ajuste. Y entonces vos decís, vos lees las medidas de Nielsen de hoy, que las 10 medidas que anunció... Nielsen es el economista, digo para aclararlo. Claro, el referente del grupo. Dijo que iba a alcanzar la pobreza cero. Está bien. No, está bien, pero yo no estoy hablando de Macri. Digo, lo que estoy diciendo es que ante esa incertidumbre que también produce el no tener un programa de gobierno, Alberto está recién armando su programa, de hecho a él también lo sorprende el resultado electoral y lo deja también de alguna manera en Orsay ante la situación de que tendría que hoy estar respondiendo algo porque ya todo el mundo descuenta que es presidente, también lo sorprende, genera esta incertidumbre, la falta de certeza. Y déjame decir una cosita, que es respecto, quizás sea muy aburrido, pero yo creo que hay que sostenerlo porque creo que todos vamos a estar de acuerdo. Hay de vuelta una mirada muy portuaria de la Argentina, lamentablemente producida por la llegada de los famosos CEOs, que son los que dirigen el país desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene un presupuesto. Cada 100 pesos que maneja el señor Larreta en su larretuña, como le digo yo, de 100 pesos que tiene Larreta, 90 son propios, 10 son de recursos nacionales. Claro. Bordet gobierna con 30 propios y 70 nacionales. Esa cuenta en Catamarca, no la sé, pero te aseguraría que debe estar entre el 15 y el 20. Claro. En Formosa debe estar entre el 15 y el 20. Entonces, ahí hay una visión totalmente incorrecta en función del país. Ahora Esto incluso como hay unas cuestiones provincianos... económicas, importantes también para entender con unas placas que tenés, Raúl, que ahora las vamos a compartir también. Pero hay muchísimos mensajes que están llegando a ustedes. Hola, estaba mirando atentamente el ventilador y de repente irrumpió la declaración de la señora Carrió. Parece un personaje que hacía gazalla. Nada de lo que dice sirve para bien, solamente es como echar, diría mi abuela, leña al fuego. Hola, buenas noches. Lilita es una gran mujer, ese es mi parecer. Lamentablemente todo lo que denuncia cae en saco roto, la justicia no sé por qué nunca actúa, nos dice Aide que nos está mirando como todos los días desde San Agustín. Hola chicos, interesante tema para analizar. Dos cosas, escuchar a Lilita es como tragicómico porque solo echa nafta al fuego y lo otro es no buscar responsables fuera del gobierno de Macri. Porque Alberto Fernández hoy solo es candidato a presidente. No se lo puede culpabilizar de algo que no ha hecho. Solo Macri y sus funcionarios son responsables de lo que nos está pasando, dice Sebastián. Hola, yo creo que si gana Fernández va a tener una gran interna, sobre todo con sectores de la Cámpora. Cristina Fernández de Kirchner sola no ganaba, eso lo sabemos todos. Por algo nos sale juntos a acompañarlo en la campaña. Si gana Fernández, no se va a aguantar Cristina estar de segunda, nos dice Adrián. Hola, ¿por qué no se preguntan de dónde sacó la plata Fernández para la campaña? Si dice ser un profe como lo soy yo, nos dice Rodolfo. Hola, soy docente y me da un poco de bronca, angustia, saber que compañeros, vecinos míos que son trabajadores que dependen de Nación van a cobrar 5.000 pesos, no es poca plata, para algo sirve, y yo ni un miserable centavo.
Pensé que ya tenía decidido mi voto para el mes de octubre, pero ahora la verdad no sé a quién voy a votar. Hola, buenas noches, soy Élida. Yo fui a la plaza y me filmaron, no pasaron mis imágenes, nos dice. Se habló poco de esa marcha, es una marcha para defender al presidente, pero sobre todo defender a la democracia. Bueno, gracias a todos por los mensajes. Hay cuestiones, decíamos hoy, de la economía que está buena entender, sobre todo porque en estos meses vamos a tener que entender muchísimo. Si no, también como población después llegamos a las hipercrisis, los default, no sabemos qué pasó, nos dedicamos a maldecir. Por ahí está bueno también intentar entender desde antes, ¿no? Para saber también qué decisiones tomar. Bueno, Raúl. Trajimos unas placas, una que usamos la semana pasada, que es un poco la crónica anunciada. Esto lo mostramos la semana pasada, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Y bueno, fíjate vos, son los vencimientos solo en letes. Estas son letras del Tesoro en dólares. Está bien. A esto vos tenés que sumarle las LECAP y hay que sumarle las LELIX. Además de todos los bonos soberanos que tiene la Argentina. Vos ahí podés, Raúl, explicar la evolución como para entenderla, porque mira, no creo que... Ahí se ve en una columna el vencimiento. Vos fíjate, agosto, septiembre, octubre. 2019. Están los vencimientos solo hasta febrero del 2020, que suman 13.039 millones de dólares. Bien. Bueno, estos son los vencimientos que hay que pagar. No estaba a corto plazo. Ajá, sencillo. No estaba esta plata. Ahí es donde vos te preguntás los 5.400 millones. ¿Alcanzan o no? ¿Alcanzan o no? Claro. Los 5.400 iban a impactar acá porque el 90% de esto lo tienen inversores institucionales. ¿Qué les dice el gobierno hoy? Les reperfilamos la deuda y ese 90% vamos a un arreglo amistoso. Al 10%, que son los tenedores chicos, la tía de Gustavo, le van a dar los dólares en el mostrador. Bien. Al resto... A los demás tenedores no. Por eso verán. ahora están cayendo las acciones de los bancos argentinos fuertemente. Claro. Galicia encabeza porque la son caída. los tenedores. ¿Pero quién más son los tenedores? Sí. ENERSA, el Instituto del Seguro, el Colegio de Abogados, las instituciones que tienen excedentes, ANSES, y tienen que salir a comprar, a invertir. Entonces, a ellos son los que... Lo que estamos diciendo para pasarlo en blanco... como, la plata no alcanzaba. Por eso, como el gobierno sabe que la plata no alcanzaba y no alcanza, lo que está haciendo es esta reperfilación, que es renegociar, pero esta renegociación o reestructuración o reperfilación es default. Técnicamente sí, es un default. Sí, directamente. Sí, porque no pagás. Porque no pagás o porque... Pero digo, el default técnicamente, dicen algunos entendidos en economía, repito, yo no lo soy, pero es no pagar justamente. Renegociar, ¿es default técnicamente? ¿Pegan el palo? A mí me parece que sí. Sí, pero no, digamos... ¿Puede decir que no podés pagar y querés reprogramar la deuda? Todavía no se sabe... Por eso, a ver... Estas fechas, Raúl, que vos pones ahí, ¿eran sí o sí que había que cambiarlo por plata o se podía...? No, eso son letras del Tesoro que están contratadas justamente con ese vencimiento. No es traumático, por eso uno tiende a pensar que no es default. Pero técnicamente vos no estás cumpliendo con un compromiso que tomaste. Bien, claro. Para que lo entienda doña Rosa y la tía de... Graciela. La tía la tiene Graciela. La tía tiene dólares. Lo que hizo el gobierno hoy es anunciar que va a pagar el mínimo de la tarjeta. Bien. Claro, es eso. Bien. Claro. El revolving. Eso como revolving. Perfecto, clarísimo, gente, clarísimo. Es así. O sea, no se va a pagar todo, no puedo. Lo que debo, yo sé que es lo que debo, pero te voy a poder pagar. Te voy a seguir pagando el capital, te voy a seguir pagando los intereses. Tenemos dos más que... A ver, una placa más de Raúl. Sí, hay dos placas más que tienen que ver con esto. Fíjense esto, la clave está allá arriba, donde dice... ¿Qué va a pasar si Macri llega a presidente? Sí, por lo tanto, esto lo colgó hace por lo tanto, Ana Castellani, 2015. Ana Castellani en el 2015. Vos fijate que ahí está el desarrollo. Aclaremos quién es Ana Castellani. Es una investigadora del CONICET, socióloga. Socióloga, doctora, y escribió esto. En el otro hay una captura que se ve la fecha, como para que los televidentes también compartan con nosotros. Pero fíjate que ahí tenés. Ella lo que hace acá, porque no sé si el televidente va a tener tiempo de leer todo, es en todos los escenarios posibles el resultado al que ella llega es aumento de la pobreza y crece el conflicto social. Ella lo hizo en el 2015 analizando todas las medidas que tenía... política económica dictada desde el exterior. Claro, por el lado que sea... Todas las cosas que anunciaba Macri que iba a hacer. Caen las políticas culturales, Raúl, científicas, pero sociales. Si yo le saco algunas placas y le pongo el final del gobierno de Cristina, también me cierra. Sí, bueno.
bueno. No es así. No creo que Cae la parte... recaudación, No creo que la tanto como parte... ahora, Pero en las políticas los salarios no culturales, cayeron con Cristina, científicas... No hay apertura de importación. Gustavo, no hay un nada de cierre reserva en el empresas Banco pyme. Central. No es cierto. Quitan las Bueno, no es reservas de las cierto. exportaciones, bueno. Pero está bien, yo no te voy a discutir un crimen, pero vos no podés decir que no había reserva en el Banco Central. Que sabés todo, te acordás todo. Apertura de importaciones no. Bueno, enciclopedia e ignorante. Iluminame como dijiste vos. ¿Cuánto cuando se fue Cristina, cuánta plata había en el banco? El Banco Central. 5.000 millones. 5.000 millones. De libre disponibilidad. De libre De libre disponibilidad. disponibilidad. Y ahora 15.000 de más. 15.000 hay hoy. Hoy Hoy hay hay 15.000 de libre disponibilidad. disponibilidad. Disponibilidad hoy. Le quedan 3 meses de de deuda. La deuda que había con Pará. ¿Cuánto debía quemando aceite. antes que en el gobierno de Cristina? el 7% del PBI. Hay una diferencia, digamos. El 80. Y, sí, el PBI era mucho más grande con Cristina también. Está bien, bueno, pero ahora ¿cuánto es? ¿80, 82%? A ver, sí, a mí Sergio, me sí. preocupa, a mí me preocupa como la mayoría de la gente, entiendo, 100% es lo que está del quedando, PBI, lo dijo el es lo que FMI. está quedando para el después. Es lo, perdón. Es lo que está quedando para el después. Sí. Recién hablábamos de qué va a pasar con la deuda, que el gobierno va a pagar el mínimo de tarjeta. El tema es qué va a pasar con los argentinos Sí. a partir del 1 de enero. Tenemos aplazado el aumento del gas. Combustibles. Congeladas las tarifas de la nafta. El IVA a los alimentos. El IVA a los alimentos que se vuelve a reinstaurar a partir del 1 de enero, porque es una medida Porque se transitoria. terminan las campañas, digamos, además de Mauricio. ¿Y qué va a hacer Alberto con todo eso? El problema es el que mira que 1 de enero. Claro. Ni siquiera es hoy. Este escenario todavía es la panacea para los argentinos. El 1 de enero quiero estás ser diciendo como una melodramático, fecha como hablar del año que viene. Pero O estás claro, hablando ese es de... el problema. Bien. ¿Cómo se encara el año Bueno, que viene? Vamos a ver En si son respuesta a lo que dice... Vamos a ver si son tan críticos, ¿viste? O le van a tener un poco de paciencia a Fernández. En respuesta... 100 días. Y sí, es lo ideal. ¿Cómo? Ana? Perdón, Ana. 100 días, está así como 100 días es el tiempo que mayormente Recordemos que el la enamoramiento gente de le 200, da por la duda. a las personas. A un nuevo gobierno. Claro, El enamoramiento. exactamente. De tolerancia, digamos, en la ciudadanía para Sí, intentar... La luna de el tiempo miel. en el que- La luna de miel. La luna de miel. Bien. Cada vez más corta. Ojalá Sí, todas las Mariano, noches. de alguna fueran- manera también Alberto Fernández ya planteó su prioridad cuando dijo tema entre los jubilados y los bancos, yo elijo los jubilados. Y él plantea una cuestión que sí tiene autoridad moral como para plantearla, que es una mesa de un gran acuerdo social entre empresarios, sindicatos y comunidad para enfrentar los primeros 180 días que van a ser durísimos. Sí. Pero además, lo del lunes de esta semana fue el intento de hacerle un tacle para que él se hiciera responsable de las macanas que se mandó el FMI y el gobierno nacional. Y no tenga la posibilidad de decir, a ver muchachos, ustedes infringieron varias de las normas, inclusive del Fondo Monetario Internacional. Nosotros déjennos manejar la economía que nosotros conocemos, nuestro país, Sí. crecer como hizo Portugal, y después le vamos a pagar. Como hemos pagado siempre. Sí. Porque el default que se paga en 2003, que se empieza a cubrir en 2003, lo había declarado de la Rúa, no lo declaró el kirchnerismo. Entonces, con el crecimiento, si nos permiten, ahora, si nos quieren hacer firmar este esquema de vencimientos que tiene el gobierno hoy, los muertos no pagan. Claro. El tema es que si tomamos como referencia... Entonces, que lo que estamos está siempre... es reservando, y todos los argentinos deberíamos valorar, Sí. que se reserve a alguien fuera de esta situación, que no sea arrastrado en esta situación del FMI con el gobierno, y que después tenga la autoridad moral y la autoridad política de decir, no, yo no firmé esto, Sí, sí, sí. como Por para eso, y hoy, renegociar. por lo La pronto, síntesis y lo de política hoy de sería, viaje, Lalo, así claro. que- Sí. la síntesis política sería dejar de debatir entre la derecha, la izquierda y el centro, todo liberal, Sí. para pasar a la tercera posición, con Claro. la gente adentro. Claro. Claro, tal cual. Es otro esquema de gobierno, sí. no con un Excel, sino con un Excel que Lo contenga que sí, además lo que sí el claramente, power de la gente. para lo que viene con la la administración de tercera Alberto posición, Fernández, la tercera posición es es eso. un claro acuerdo con todo el sector exportador, que incluye el agro, claramente. Claro. Hay proyectos de ley que ya se están elaborando, especialmente con el marco jurídico para la energía, minería Sí. y fundamentalmente la extracción de gas y petróleo, que bueno, que esos van a marcar claramente el rumbo. Por lo tanto, para decir la verdad en toda su extensión,
aquellos que sueñen que el dólar, esto y lo otro, si hay un esquema... Que el dólar, que Raúl, perdón. Que el dólar bajo... No existe más. No existe más. Lo que estamos diciendo Pero lo es que... dijimos acá la semana pasada, Sí, es imposible. Que va a haber mucha inflación también. No hay manera. Una clara vocación por alentar todo lo que tenga que ver con el sector exportador, porque Argentina necesita generar dólares para pagar su deuda. Claro. Sencillo. Sí. A mí, lo que pasa es que eso, perdón, a cualquier gobierno eso no le trae aparejada la inflación, los precios. No necesariamente. Fíjate lo que pasó con el tema, fíjate lo que pasó, y yo les pido a los argentinos que vayan y miren cuánto vale la leche en el supermercado. Hace 10 días nos dijeron que le bajaban el IVA. El IVA se lo baja a quien le factura a consumidor final. Sí. Que acá dijimos, bueno, las pequeñas despensas no tienen cómo descargarlo. La principal marca que tiene el 80% de la venta de leche tiene el precio más caro que el viernes antes de las elecciones. Sí, pero Mariano, yo creo que los argentinos, como decís vos, ya estamos hasta curados de espanto. Pero de ¿qué ir es lo que pasó? Les bajaron el 21% de IVA. Sí, pero volviendo al acuerdo macro y a la abusando de una devaluación que no les tocó en el costo. Lamentablemente lo tenemos Raúl, clarísimo. Raúl, lo sabemos. Raúl hablaba la gente lo sabe. del centralismo porteño de los CIO. A mí me parece que el gobierno de Alberto Fernández va a estar sometido a mucha tensión. Yo creo que él va a experimentar, al menos los primeros tiempos, una fuerte grieta. Yo no tengo duda que el día que el domingo que ganen las elecciones, Cristina se saca la careta y muestra los dientes, no tengo ninguna duda. Y Alberto, que va a tener que hacer un gobierno moderado, va a tener que consensuar, va a tener que hacer un gran esfuerzo para eso. Y ahí va a haber un rol clave que es el de los gobernadores. Claro. Me parece que los gobernadores van a ser el eje de la política de Alberto Fernández con los varones del conurbano, que también Kicillof ya tiene un problema con Máximo Kirchner bastante serio, que la cámpora se ha abroquelado en Buenos Aires. Entonces me parece que va a depender muchísimo del rol y del apoyo que jueguen los gobernadores. Sobre todo Schiaretti, que me parece que hoy no está totalmente comprometido, y lo que haga Kicillof en la pelea con la cámpora. Porque Raúl decía, el dólar bajo, el dólar al precio de antes, por supuesto, no existe más, probablemente incluso vaya subiendo. Alberto Fernández dijo que le va a llevar muchos años bajar la inflación. Está bien, pero hay que favorecer a los grandes exportadores de la Argentina porque se necesitan dólares para pagar las deudas y demás. Ahora, ¿cómo se reparten también esos dólares que entran entre la ciudadanía con retenciones, con grandes retenciones? Ahí viene un tema de las retenciones, que ese escenario Alberto Fernández o quien sea lo va a tener que enfrentar. Hay que gobernar. Porque si no, están ganando solo... Gobernar es fijar las pautas. Alberto Fernández ya lo hizo, la de política hecho. es la distribución de los Ya lo hizo con ellos. Lo hizo él, de hecho. Cuando laburaba con Néstor Kirchner, lo hizo él. Claro. Dijo, muchachos, el 70% de la plata hacen ustedes lo que quieran. El 30% la dejan acá. Es para acá. Digo, Gustavo, claro. una preguntita. Gente, Yo sí, lo escuché... perdón, y vamos con la última porque tenemos segundos, pero Dale. vamos, adelante. No, yo quería saber, yo escuché la entrevista que le hicieron en el Malva a Fernández y la verdad que uno escucha y ya lo miró con cariño, ¿no? Hasta te Por gusta, supuesto. sí. Sí, me gusta. Hasta... Pero como vos decís, muy amigo de Clarín. Claro, no, pero todo lo que dijo me pareció bien. Bueno, yo no soy quien para decir eso, pero bueno, lo que yo no entiendo es la relación que va a tener, como vos decís, con Cristina. Es tan diferente lo que uno escucha de dicen, Cristina por ejemplo, y de Alberto que hubo una a fuerte veces... reprimenda de Cristina por lo del discurso de Venezuela, por la cercanía con Clarín, con ¿Quién Manieto. lo dice? Manieto estaba adelante. Eso no tenemos comprobación. Y bueno, pero es sí, incomprobable. pero salió Fernández a bancar a Venezuela. Ejerzamos el periodismo. No, ejerzamos el análisis. Pero Ejerzamos el análisis. Ejerzamos Es el mentira, periodismo. iba a 500 kilómetros de Gustavo, es mentira. Bueno, no, lamentablemente, gente, no tenemos, de verdad, no tenemos tiempo, ya estamos pasados. Estamos pasados de horario, nos encantaría, por supuesto, quedarnos más a debatir el tema de Cristina en la fórmula de Miguel Ángel Pichetto, pero de verdad no tenemos más tiempo. Están sucediendo cosas todo el tiempo en este país, sobre todo, como estamos diciendo, la política y la economía están caminando de la mano casi, como una especie de cornisa. Nosotros tenemos que estar todo el tiempo atentos y tratar de bajar a ustedes toda la información que sepamos y de la manera que la sepamos analizar. Y gracias por estar, como siempre, con los mensajes del otro lado. Hay muchísimos que quedaron afuera. Por supuesto no los podemos leer a todos, pero entran al 11.com y ahí van a ver colgadas las opiniones de ustedes. Gracias a todos por estar acá. Gracias por venir. Y nos vemos mañana, por supuesto, a las 21:30. Gracias.